El temible burlón, bienvenidos de nuevo a Cine... El temible burlón, bienvenidos de nuevo a Cineclásico. El temible burlón, bienvenido... Pero ¿qué pasa aquí, hombre? Soy el temible burlón. ¿Que tú eres? Bueno, pues ya me has hecho la intro cómica. El temible burlón, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Qué ganas tenía de traer esta película a vuestro canal de cine clásico, una cinta que yo recuerdo con mucho cariño porque la compartí muchísimas veces con mis abuelos, con mis padres, en esas tardes interminables de cine de mi niñez, y que además resulta muy especial porque es la típica película llena de colorido, aventura, diversión, con ese pedazo de actor, y aquí hago una reivindicación especial por Burt Lancaster, por un actor que en su momento quiso ser encasillado como ex artista de circo. Y no, yo creo firmemente en que hay muchos actores, muchos grandísimos actores que antes desempeñaban otro papel, desempeñaban otra profesión y que supieron reconvertirse a actores para la gran pantalla, como es el caso de Burt Lancaster. Y aunque ya digo, reivindico firmemente su capacidad actoral porque ha hecho peliculones, no voy a hablar de Duelo de Titanes, no voy a hablar de muchos títulos en los que ha demostrado El Gato Pardo, bueno, una barbaridad de películas en las que demuestra que es un genialísimo actor. Pero aquí además su pasado circense nos ayuda a ver a un personaje principal que salta de velas, que salta de mástiles, que hace 20.000 barbaridades, que encandila al público con esa manera, con esa presencia física que tenía, con esa sonrisa de Burt Lancaster. Y viene muy bien ese pasado circense, siempre que no olvidemos que ante todo Burt Lancaster es recordado y tiene que ser siempre recordado como un grandísimo actor, que además viene acompañado en esta ocasión por Nick Cravath, por su inseparable amigo del circo Nick Cravath, ese hombre, ese actor que tenía fama de mudo cuando en realidad no era mudo para nada. Simplemente tenía un acento de Brooklyn, el pobre, tan marcado, que se decidía en las películas que no tuviera diálogo y que se comunicara simplemente con los gestos, con su expresividad física, su expresividad gestual en la cara, y lo hacía magníficamente, no hacía falta que pronunciara ninguna palabra, pero de mudo no tenía nada. Luego tenemos a Eva Bartók, que es el contrapunto femenino de la película, una actriz maravillosa, que aquí aporta una energía romántica, una energía aventurera al personaje de Burt Lancaster, lo complementa, es una actriz maravillosa. Yo creo que no es de los nombres más sonados de la historia del cine clásico y sin embargo, si la descubrís en esta película os va a encandilar. Y luego está Leslie Bradley, que es aquí el malo malísimo de la película, aporta un toque aristocrático, ridículo, que ayuda mucho al concepto de la película. Y al mando del timón está Robert Siodmak, que es un grandísimo director que al igual que Eva Bartók, a lo mejor a vosotros no os suena mucho de primera mano, pero si os hablo de Forajidos, de La sospecha, del abrazo de la muerte, a lo mejor ya os viene a la cabeza un poquito. En este caso, después de rodar esas películas, cambia de registro con esta aventura colorida, divertida, romántica, una maravilla. Y la película narra las peripecias del capitán Valo, de ese capitán pirata que desde el minuto 1 hace que todo el mundo empatice con él, con esa sonrisa socarrona divina de Burt Lancaster. Y este capitán pirata consigue hacerse con un barco británico hasta los topes de armas. Armas que él tiene la buena intención de facilitar a los habitantes oprimidos de la isla de San Felipe. ¿Qué pasa? Que en el barco viaja el barón José Gruda, un personaje maquiavélico que quiere hacer un trato con Valo y con su lugarteniente Ojo, con ese maravilloso Nick Cravath, para que capturen a El Libre, a un revolucionario que le está complicando las cosas a la corona británica. ¿Y qué sucede también? Que El Libre tiene una hija que se llama Consuelo, Eva Bartók, y ya surge ahí
el conflicto de intereses económicos y el conflicto de intereses amorosos por parte de Valo. Es la típica película, la típica aventura que nos va a ofrecer todo lo que esperamos de este tipo de piraterías. Romances, saltos, amor, batallas, colorido, el Caribe. Luego tenemos una corriente de gente que va contra Valo, por un lado, sus propios piratas que no siempre están de acuerdo con sus decisiones, los británicos que quieren recuperar lo suyo, sus armas, montón de situaciones que van haciendo que la aventura se haga cada vez más complicada. Pero ya digo, ese colorido, esa luz, esa visión optimista de la aventura hace que disfrutemos del principio hasta el final. No vamos a encontrar una maldad implícita, algo, el malo es malo, el bueno es bueno, lógicamente, pero no va a haber nada que nos incomode como en otras producciones. Simplemente va a ser disfrute. Y por ahí en medio, así como un dato curioso que adelanto, aparece ¿quién? Christopher Lee. Christopher Lee como un agregado militar, que aparece por ahí como secundario, un jovencísimo Christopher Lee, que siempre se agradece que aparezca, aunque solo sea un segundito. Ya digo, esta película es la típica película que vais a disfrutar muchísimo con la familia, sentados en el sofá, con una buena tele, una buena manta, un buen cubo de palomitas y aventura pura y dura, sin más pretensiones que haceros sonreír y pasar un buen rato. Es una película que según su contexto histórico en los años 50, la gente ya no se conformaba con ver piratas, ver espadas, ver una aventura al uso, quería saltos, quería acrobacias, quería ritmo, quería color. Y Burt Lancaster era el actor perfecto para llevar todo eso, para transportar todo eso al público, para hacerle sentir todo eso que demandaba. En cuanto a la producción utiliza colores muy intensos en homenaje al título original de la película, El Pirata Carmesí, que aquí se dio el nombre de El Temible Burlón, como siempre, aquí haciendo nuestra contribución con títulos que no tienen nada que ver con el título original de la película, pero bueno, el Technicolor, esa intensidad en los colores, es una clara alusión al Pirata Carmesí que interpretaba Burt Lancaster. La música también es muy importante en el tono juguetón de la película, en el tono aventurero colorido de la película, una música muy especial. Y hay que hacer un homenaje especial tanto a Burt Lancaster como a Nick Cravath, a ese pasado circense de ambos, a lo que aportan a esta película, a que no tienen dobles en cada una de las escenas en las que realizan algún tipo de acción de riesgo, no tienen dobles. Entonces es muy de recomendar este título para todos los que buscan todo eso, esa visión física del cine de aventura, esa potencia de Burt Lancaster y Nick Cravath como antiguos artistas circenses que ahora nos dejan maravillas como esta, como El Halcón y la Flecha, cosas, regalos para cualquier cinéfilo. Y como anécdotas y datos curiosos ya he mencionado, The Crimson Pirate, el pirata carmesí, hace referencia al atuendo de Valo, al atuendo de Burt Lancaster, para fijar la atención, es una herramienta para fijar la atención en ese pirata acrobático, en sus movimientos, en su devenir en la película. Muchas de las escenas se rodaron sin planificación estricta, por decirlo de alguna forma. Los decorados eran tan ricos, daban tantas posibilidades que tanto Burt Lancaster como Nick Cravath improvisaban muchas de las acciones que desarrollaban en ellos. Improvisaban no tanto en el diálogo como en la forma de desenvolverse en los decorados, la forma de moverse. Es otro tipo de improvisación. Nick Cravath además iba un puntito más allá porque había escenas en las que los productores le insistían en que dejase que un doble de riesgo realizara las acciones que iba a realizar. Sin embargo, él se aferró a su condición de gran artista y no dejó que nadie se jugase el cuello como se lo jugó él. En cuanto a las localizaciones de la película está rodada íntegramente o casi íntegramente en lugares del Caribe, no, de Italia. Escenarios mediterráneos, escenarios de islas que simulaban ser el Caribe, pero estaba aquí cerquita de nosotros. Esta película fue uno de los mayores éxitos comerciales de Burt Lancaster en esos primeros años como estrella independiente. Fue un empujón muy especial para él, para su carrera. Títulos como este, ya digo, como El Halcón y la Flecha, que consolidaron su posición como actor, acróbata y no dejando que ninguna de las dos facetas superase a la otra.
Pero ya digo, insisto, el grandísimo Burt Lancaster era un actor como la copa de un pino que transmitía muchísimo. Robert Siodmak, el director, decía que se lo pasó como un enano literalmente, como un niño pequeño, cada vez que dirigía, cada vez que empezaba a rodar una nueva escena de riesgo, una nueva escena de saltos, de acrobacias, etc. Manifestaba que parecía que estaba viendo un espectáculo circense que se le había ofrecido así como quien dice gratuitamente. Y por supuesto no podemos olvidar que hay una producción más reciente que bebe directamente de esta película en muchos sentidos. Estamos hablando de Piratas del Caribe. Podéis encontrar una escena de Piratas del Caribe en la que Johnny Depp y Orlando Bloom se meten debajo de un bote boca abajo, se meten en el agua, utilizan el aire del bote como cámara de oxígeno. Eso ya lo hicieron Nick Cravat y Burt Lancaster en El temible burlón. Muchas de las acrobacias de Johnny Depp colgado de una cuerda haciendo locuras están inspiradas directamente en El temible burlón. De hecho, dicen que el espectáculo de Piratas del Caribe, antes de ser una película Piratas del Caribe, ya recibió mucha inspiración en Disney World por parte del temible burlón. Fijaos lo importante que fue esta cinta. En fin, lo dejo aquí. Os recomiendo que os sentéis acurrucados ahora que hace fresquito, que llueve, en el sofá con una buena manta, un buen cubo de palomitas, que lo disfrutéis con la familia. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, comentad lo que queráis, los comentarios nos ayudan mucho, por favor, comentad, like, comentad, suscribíos, que ayuda mucho al canal. Cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.